Buenas noches. A nombre del Instituto de Salud Oral les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la conferencia de Odontología Empresarial y Modelos de Negocios en Salud a cargo del doctor Jorge Enrique Manrique Chávez, a quien agradecemos su participación. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. La conferencia prevista para el día de hoy se titula Odontología Empresarial y Modelos de Negocios en Salud. Esta presentación tiene carácter administrativo, de gestión, carácter estratégico, que responde a los componentes de gestión, de gerencia, de administración de los servicios de salud, específicamente orientado al campo odontológico. En esta ocasión he considerado abordar dos grandes líneas. Por un lado, definir y comprender ese lado empresarial de la odontología, de nosotros como cirujanos dentistas, y por otro lado, proyectar la propuesta de estructuración, esquema de los modelos de negocio, con algunos ejemplos que van a aparecer durante esta exposición y que, bueno, van a servir como base de todo este desarrollo administrativo, gerencial de la profesión. Voy a también transmitir parte de mi experiencia como asesor, consultor en el área empresarial, de establecimientos de salud, de clínicas, de consultorios, así como gestor clínico y administrativo. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que corresponde en este momento. En primer lugar, hablar de negocios, hablar de empresa, hablar de servicios como tal, implica tener una visión panorámica del sistema de salud, tener una visión panorámica de lo que ocurre en el entorno, en el mercado, específicamente en un mercado tan cambiante, tan dinámico como lo es el campo odontológico. En tal sentido, para poder hablar de empresa, para poder hablar de negocios, para poder empezar a profundizar estos aspectos administrativos, es necesario revisar algunos conceptos, es necesario mantenernos actualizados, tener información de primera mano y salir de la burbuja. ¿A qué me refiero con salir de la burbuja? No limitarnos a el espacio clínico del consultorio, del centro, de la clínica, sino más bien mirar hacia afuera, mirar el entorno, el macroentorno, el entorno empresarial, el entorno del sistema de salud, y poder tomar en consideración todas las variables que se encuentran alrededor. Variables de carácter económico, político, social, demográfico, epidemiológico, comercial, legal, que definitivamente afectan directa o indirectamente al desarrollo de las empresas, de los negocios, de los servicios. Este enfoque no es ajeno a la práctica odontológica, este enfoque no es ajeno a la práctica de la salud bucal, por el contrario, es importante, y ahora más que nunca, con todos los cambios que se están dando y los nuevos retos que debemos asumir, tener en consideración estas variables del macroentorno y poder llevarlas a nuestra práctica, de modo tal que podamos ver tendencias, ver comportamientos, percepciones, conductas, actitudes de parte de los consumidores, de parte de los usuarios, de parte de los pacientes y específicamente de los mercados, bien, para poder responder, para poder actuar como corresponde. Es así que el concepto de odontología empresarial, cuando queremos hablar de odontología empresarial, implica muchos componentes, muchas definiciones que en este gráfico he querido compartir. Y como se entenderá, hablar de gerencia odontológica, hablar de odontología empresarial, hablar de gerencia de servicios de salud como tal, necesita una doble lectura. Una lectura, por un lado, de empresa administrativa, ese lado gerencial de gestión, pero en el campo de la salud específicamente también requiere el lado de la parte clínica, de la parte asistencial, de conocer los propios procesos de atención, de conocer los segmentos del mercado a los cuales van dirigidos nuestros servicios, de conocer cuáles son las necesidades de los pacientes o usuarios o clientes potenciales, de modo tal que estas necesidades nosotros podamos transformarlas en servicios y satisfacer, responder a cada una de ellas.
Por ello, cuando hablamos de ontología empresarial, hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de costos, hablamos de dirección, de prospectiva, de planes, de estrategia, de dirección, de planificación. Hablamos de muchos, muchos conceptos. Y todos estos conceptos tenemos que digerirlos, traducirlos, decodificarlos y llevarlos a la práctica profesional como cirujanos dentistas. Bien. Cuando queremos hablar de negocios, cuando queremos hablar de empresas, también es inevitable no tomar en consideración las llamadas megatendencias. Megatendencias que se establecen a mediano, a largo plazo y que determinan o perfilan cuáles van a ser los patrones de consumo, los patrones de comportamiento o actitudinales de parte de las personas, de parte de los usuarios, de modo tal que podamos proyectar, adelantarnos con prospectiva posibles escenarios de desarrollo clínico, de desarrollo asistencial. El punto con respecto a estas megatendencias es que con lo ocurrido a nivel epidemiológico, a nivel mundial, a nivel global, estas megatendencias se ven golpeadas y son forzadas a evolucionar, a cambiar, a adaptarse, a responder a nuevas necesidades. No es extraño que al día de hoy, si bien hablar de telesalud es un concepto que ya venía de por lo menos hace 10, 15 o hasta 20 años, en realidad es en este momento donde ocurre un cambio disruptivo, donde ocurre un golpe que mueve al sistema, que mueve al entorno, en el cual las empresas tienen que evolucionar de una forma mucho más rápida, adaptarse, ¿bien? Reorientar, aplicar procesos de reingeniería en sus actividades. Y eso es justamente lo que está pasando en este momento. Cuando hablamos del entorno por la COVID-19, por esta pandemia, sindemia de COVID-19, nos hablan que hay sectores que se han visto mucho más afectados y se tipifican como potenciales perdedores o afectados, básicamente por la interacción, por la parte comercial, que definitivamente no se puede dar como si lo hubiese sido hace algunos años. Pero también, aparte de ver estos potenciales perdedores, también hay potenciales ganadores. Hay sectores que se revaloran, hay sectores que se posicionan o reposicionan y que adquieren un mayor protagonismo. De más está decir, sector de la salud cobra un protagonismo nunca antes tenido. Bien, y en el cual las personas, los usuarios, los pacientes empiezan a ponerlo dentro de su agenda de discusión, empiezan a ponerlo en el cotidiano, en el día a día, y por tanto empiezan a valorar más la salud, empiezan a valorar más los servicios, dentro de ellos servicios médicos, estomatológicos, entre otros. Por ello es que es importante tomar esta información y no solo quedarnos con el lado negativo, que en efecto es un lado que nos golpea, nos duele, nos afecta a todos, como país, como continente, como región, nos afecta a nivel mundial. Sin embargo, esto también va a traer consigo cambios, esto va a traer consigo evoluciones, esto va a traer consigo nuevas formas de prestar los servicios de salud, nuevas formas o nuevas metodologías, o nuevos servicios, o nuevos procesos que puedan responder a las necesidades de las personas. Hablamos ahora mucho del teletrabajo, del trabajo remoto, hablamos de la teleorientación, del telemonitoreo, de la telesalud, de la teleodontología, hablamos mucho de la atención a distancia, del contacto a distancia con las personas, que para algunos puede ser visto como un aspecto negativo, puesto que el acto, la relación humana, médico-paciente, odontólogo-paciente se ve afectada y que definitivamente no puede cubrir con todas las necesidades, especialmente en odontología, que requiere intervención clínica. Y podemos quedarnos con el lado negativo, con el lado, digamos, no tan bueno de tener la atención virtual o a distancia. Pero también hay una segunda lectura positiva, que nos permite acercar los servicios, que nos permite ampliar el acceso, garantizar accesibilidad probablemente a personas que no tenían la suerte, la ventaja de poder acceder a un servicio y que ahora a través de la tecnología que se masifica y que nos lleva casi de manera obligada a una transformación digital, nos lleva también a aspectos positivos. ¿Bien? Y dentro de ello, garantizar un mayor acceso a los servicios de salud.
Esto hay que tomarlo en cuenta en todos los sectores económicos. Todos los sectores económicos deben evolucionar, deben transformarse, deben adaptarse, sin dejar de lado sus principios y su esencia, pero sí adaptándose a estos nuevos retos que trae consigo el entorno pandémico. Por eso es que en ontología empresarial, en gerencia de servicios de salud, en administración en salud, en gestión odontológica, los tomadores de decisiones, los directores, los administradores, los gerentes, la alta dirección de un establecimiento de salud, o los emprendedores, aquellos que empiezan a innovar, que toman ideas y quieren desarrollar nuevas ideas de negocio, o montar un consultorio dental o un centro odontológico, necesitan tomar en cuenta esta información. Esta información va cambiando, va evolucionando, va apareciendo y debe ser procesada. Esa información es la que llamamos las megatendencias, ¿no? Las megatendencias. Entre las megatendencias hay un antes y un después de la pandemia, pero lo cierto es que de por sí ya había una tendencia por parte del público a una vida mucho más saludable. De por sí ya había una tendencia de la conexión digital. Ya era algo que estaba inmerso en el día a día y que generaciones posteriores lo ven como algo natural, algo nativo, y lo desarrollan en su vida cotidiana. Las megatendencias nos indican que es el momento preciso para poner al consumidor, al usuario, en el corazón del negocio. Hemos dejado el campo del marketing de transacciones, en los cuales yo tengo un producto o aprendo, tengo ciertas competencias para prestar un servicio, y al tener ese servicio, al tener ese producto, busco la transacción de querer vender y posicionarlo, de vender, de vender. Hemos cambiado esta forma de hacer llegar el servicio, de vender el servicio a raíz de las megatendencias, nos habla de poner en el centro al consumidor, en el corazón del negocio, y en vez de tener un marketing de transaccional, tener un marketing relacional, un marketing que nos lleve a relacionarnos con el usuario, no específicamente a qué tengo yo para vender, qué tengo yo para ofrecer, qué tengo yo para prestar, sino más bien qué necesitan las personas, qué están buscando las personas. Bien, y esto es justamente lo que nos indican las megatendencias. Los consumidores tienen todo un conjunto de variables que en el día a día van incorporando, y que claro, a raíz de lo que está pasando por la pandemia, también hay que revalorar y empezar a considerar otras nuevas variables, otros nuevos conceptos. Pero lo que se ve como una tendencia en el mercado, por ejemplo, es que hay mucha personalización, es decir, las personas buscan una atención mucho más personalizada. Empezamos a valorar mucho más el tiempo, empezamos a experimentar mucho más el servicio, empezamos a buscar el lado saludable de la atención, de los productos, de lo que consumimos, de lo que generamos cotidianamente en nuestro quehacer, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Empezamos a hablar de las ciudades inteligentes, de los equipos, de la informática, que contribuye al desarrollo de la sociedad. Y es por ello que estas megatendencias hay que tomarlas en consideración, porque hablar de megatendencias en el campo empresarial, en el campo de los negocios, nos va a permitir adelantarnos, proyectarnos y poder identificar qué escenarios son los idóneos para poder emprender, innovar, readaptarnos o realizar una reingeniería en los procesos de atención de nuestros servicios. Ahora, no significa que la ontología como tal vaya a cambiar. Los principios y los fundamentos de la ontología, de la estomatología, van a seguir siendo los mismos. Por el contrario, vamos a retomar quizá principios que los tuvimos, nos los enseñaron, sobre el cuidado, en la parte de salud ocupacional, el componente de la bioseguridad, que siempre lo hemos tenido en nuestra profesión, pero ahora más que nunca se valora y se revalora. Por tanto, no es algo nuevo, sino que es componentes y áreas que están volviendo a ocupar el lugar que siempre debieron tener. Bien, que siempre debieron tener. Y por eso estas megatendencias se pueden entender como huracanes del entorno operativo global que vienen, mueven el mercado, cambian las formas de pensar, cambian las formas de consumir
de recibir el servicio, de comprar el producto, y vienen para quedarse por un muy buen tiempo, hasta que nuevas megatendencias lleguen y las desplacen. Hasta hace algunos años era bastante extraño hablar de una teleodontología, a pesar que no es un concepto nuevo. Sin embargo, ahora prácticamente todos tenemos que estar inmersos en ello. Y es que estos golpes, estos cambios disruptivos son justamente el catalizador, el motor que mueve a las empresas para adaptarse y empezar a volver a analizar sus modelos, volver a analizar sus servicios y reorientarlos. Esto tiene implicancias positivas para las empresas y para la salud pública. Por ello es que las megatendencias en odontología empresarial deben ser consideradas, deben ser analizadas a profundidad, revisadas a conciencia, con detalle, y ver cómo cada una de ellas pueden ser adheridas, pueden ser incorporadas para desarrollar ventajas competitivas en mi consultorio, en mi centro odontológico, en mi policlínico, en mi servicio, sea público o privado. Muy bien. Entonces, ese es el primer concepto que quería compartir con ustedes, el de las megatendencias. Muchas de ellas, como les comento, han llegado para quedarse. Muchas de ellas, probablemente por lo que está pasando, va a tener que postergarse un poco más. Sin embargo, a nivel empresarial, a nivel de la gestión de los servicios, de la administración de los servicios de salud, siempre y en todo momento hemos hablado del entorno empresarial, siempre. Cuando queremos hacer planeamiento estratégico, cuando queremos armar un plan de negocio, cuando queremos definir un modelo de atención, siempre debemos y hemos tomado en consideración el entorno, lo que rodea. Por ello, tomo las palabras iniciales. Tenemos que salir de la burbuja, de la cápsula. No solamente pensar que la odontología se desarrolla en las 4 paredes donde se encuentra el consultorio dental. En efecto, ahí se desarrolla el componente clínico de la prestación, de la atención. Sin embargo, este se ve afectado por todo lo que está a nuestro alrededor. Hay todo un ecosistema empresarial, hay todo un ecosistema lleno de oportunidades, de posibles socios estratégicos, impulsores, dinámicos en el mercado, que si no abrimos la vista, no ampliamos la vista y vemos fuera de esta burbuja, fuera de este espacio, puede ser que estén pasando oportunidades que estamos desperdiciando y no tomándolas como posibles ventajas competitivas. Cuando hacemos un análisis de entorno, cuando queremos hacer el planeamiento para el desarrollo de mi consultorio para el 2021, o pensando ya para el 2022, si voy a emprender, si voy a diversificar, si voy a ampliar, si voy a reabrir el consultorio o el centro odontológico, es necesario y es fundamental comprender que no solamente nos importa lo que pasa en el consultorio. Nosotros interactuamos con proveedores, interactuamos con nuestros pacientes, clientes, usuarios, interactuamos con la competencia, directa o indirecta, interactuamos con otros grupos sustitutos, interactuamos con organismos reguladores, interactuamos con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia Nacional de Salud, con el INDECOPI, con diferentes sectores, y hay que estar pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro microentorno, muy próximo a nosotros. Ese microentorno se desarrolla justamente con estos actores, clientes, competidores, proveedores, esa gran triada que es con la que trabajamos habitualmente. Sin embargo, también hay que tomar en consideración el macroentorno. Ese macroentorno está conformado por todo lo que nos rodea y está hacia afuera. Desde lo político, económico, normativo, legal, global, demográfico, ecológico, epidemiológico, que queramos o no, nos afecta a gran escala, a poca escala, con gran impacto, con poco impacto, pero afecta el desarrollo de las empresas. Decir que la pandemia por la COVID-19 no afecta la práctica de salud, o específicamente no afecta la práctica del cirujano dentista, sería cerrarnos a todos esos factores que realmente están interactuando día a día y que nos llevan a adaptar nuestros procesos, a retomar los principios de la bioseguridad, a revalorar la salud ocupacional e incorporarla en nuestra práctica. No es que sea una nueva odontología, es la misma odontología, pero fortalecida, mucho más robusta, con procesos mucho más detallados, con un mecanismo de control mucho más específico.
y que debemos poner en práctica porque también nuestros competidores, porque también nuestros proveedores, porque también nuestros clientes están cambiando. Cuando tomamos en cuenta todo esto a nivel empresarial, es que podemos hacer un estudio del ecosistema, tomando en cuenta el impacto económico, el contexto económico-social, y viendo cómo se comportan todas estas variables. ¿Y por qué es importante esto? Y con esto voy cerrando esta primera idea. Porque todo esto nos genera datos constantemente. Los datos empiezan a generarse diariamente, aparece información que ha sido procesada, dato que ha sido procesado y transformado en información. Y esa información para nosotros, tomadores de decisiones, en nuestro consultorio, en nuestra clínica, en el laboratorio dental, o si quiero emprender algún otro negocio en el campo de la salud o odontológico, quiero empezar a importar cosas, a poner una tienda dental, una fábrica de sillones dentales, una empresa consultora de servicios de salud bucal, el negocio que fuere, necesita analizar esos datos, transformarlos en información, para que a su vez se pueda transformar en conocimiento, y el conocimiento sea el poder que necesitamos para tomar las mejores decisiones y emprender de una forma mucho más efectiva y mucho más eficiente. Por ello, es que cuando hablamos en esta conferencia de ontología empresarial y también de modelos de negocios en salud, tenemos que hablar de la prospectiva, tenemos que hablar de ese campo de desarrollo especializado dentro del planeamiento estratégico que nos ayuda a anticipar tendencias, a prever posibles rupturas que se generen hacia adelante. No va a ser la primera ni la última pandemia o problema global que va a ocurrir. No va a ser el primero ni el último problema político, social que va a tener el país. Por tanto, hay que proyectar. La prospectiva justamente nos permite ver esos futuros que están ahí. Hay futuros posibles, hay futuros probables, hay futuros deseables. A través de un estudio prospectivo, yo empiezo a ver tendencias, empiezo a ver cómo se comporta, cómo nos vemos de aquí, Perú, al 2030, cómo nos vemos de aquí, Lima, al 2050, cuáles van a ser las nuevas tendencias, las nuevas modas, los nuevos comportamientos, los nuevos gustos, cómo va a ser el desarrollo tecnológico. Y para ello necesito revisar información. Si no reviso información, si vivo dentro de la cápsula, de la burbuja, del consultorio dental, y solamente me muevo en el campo odontológico, solamente me muevo en el campo de los materiales dentales, de las técnicas clínicas o quirúrgicas, y no veo más allá del campo odontológico, pues definitivamente esos futuros posibles, probables y deseables van a pasar por delante nuestro. Y seguiremos repitiendo los mismos modelos de atención, las mismas tendencias de atención, y seguiremos con ese enfoque de ese marketing de transacción. Es decir, yo aprendí a hacer restauraciones, yo aprendí a hacer endodoncias, yo aprendí a hacer exodoncias, aprendí a hacer coronas y puentes, y por tanto lo que quiero es ofrecer, vender ese tipo de productos, dejando de lado lo que realmente necesita, desea y quiere y estaría dispuesto a pagar el usuario. Entonces, las herramientas de prospectiva son importantes y hay que tomarlas en consideración. Hay que tomarlas en consideración porque la prospectiva nos permite ver todo un gran panorama de alternativas y sobre ello tomar decisiones, proyectarnos, escenarios, horizontes. Y es en este campo de la prospectiva donde entran a tallar las megatendencias de las cuales hablé hace algunos minutos. Hablar de prospectiva implica investigación, implica desarrollo, implica innovación. Y es así entonces que todo esto nos lleva a una proyección hacia el futuro. Si nosotros queremos emprender un servicio de salud bucal, un negocio en el campo odontológico, necesito ver estas tendencias, megatendencias, estas rupturas que se dan en el mercado, estos golpes que se dan en el mercado para tomar oportunidades de negocio de manera ética y profesional y transformarlo en servicios que puedan responder a las necesidades de los usuarios, a las necesidades de los pacientes o de los clientes potenciales. Aquí hay algunas referencias con respecto a las megatendencias. Como es natural, esta información hay que validarla, revisarla, actualizarla, acondicionarla al nuevo contexto que estamos viviendo para este 2021, pero no deja de tener sustento y validez para aquellos que realmente quieren aplicar esta prospectiva en su práctica profesional. Tómenlo como una buena práctica.
así como nos gusta en el campo odontológico estar actualizados con técnicas, procedimientos, materiales, también es importante que veamos cómo se comporta la economía, la parte política, porque eso nos va a permitir identificar estos escenarios para explorar estos futuros que existen y que nosotros podemos transformarlos en ventajas competitivas. Lo que busca la prospectiva es reducir la incertidumbre, o sea, ¿qué pasará o cuál va a ser la conducta de consumo de servicios de aquí para el 2030, de aquí para el 2040? ¿Seguiremos hablando de la odontopediatría? ¿Entrará con fuerza la odontogeriatría? ¿Se logrará imponer el concepto de la odontoediatría dirigida a los jóvenes adolescentes? ¿Empezará a cobrar mucha más presencia la odontología ocupacional, la odontología del deporte? ¿Seguirá muy bien posicionada la odontología restauradora y estética? ¿Cobrará mayor relevancia la rehabilitación oral, la periodoncia, la endodoncia? ¿Qué tipo de prácticas se van a realizar de aquí a 20, a 30 años para que yo pueda prepararme y pueda estar activamente a responder a estos futuros escenarios? Recuerden que gestión, gerencia, administración, esencialmente es tomar decisiones. Tomar decisiones para pasar a la acción, para emprender, para desarrollar, para cumplir y lograr objetivos y metas. Y en nuestro caso, los grandes objetivos y metas de un negocio odontológico, de un servicio odontológico, es prestar servicios de salud bucal, oral o estomatológica, y obviamente ser remunerado, ser retribuido por el servicio que prestamos. Y que esta retribución vaya más allá del punto de equilibrio económico que nos permita poder generar márgenes de ganancia que nos permita reinvertir, crecer, diversificarnos y seguir ampliando nuestra cartera de servicios estomatológicos. Por ello, la prospectiva nos ayuda a construir el futuro, a explorar el futuro, a través de adaptar nuestras estrategias, de ver nuevas áreas de desarrollo, de hacer un poco de benchmarking con respecto a los productos y servicios que hay en el mercado, buscar nuevas tecnologías, lo cual no significa comprar todo lo tecnológico que hay en el mercado, analizar qué realmente me sirve a mí, qué realmente puede responder a lo que mis pacientes están buscando, y no simplemente adquirir tecnología por adquirir. Tengo que hacer que mis inversiones sean estratégicas, sean basadas en hechos, basadas en evidencia. Eso nos da la perspectiva. Eso nos da la perspectiva. Nos permite analizar de un punto presente hacia adelante. Y el futuro lo podemos construir. Por eso es que hablamos de escenarios posibles, escenarios deseados, esperados, probables, etc. Aquí podemos ver entonces una secuencia de cómo aplicar el enfoque prospectivo antes de pasar a hablar de modelos de negocio. Lo importante es siempre tener un plan, y ese plan nos debe llevar a responder algunas preguntas. El clásico ¿por qué lo hago? ¿No? El para qué, con qué objetivos, ¿no? Acerca de qué, con qué contenidos, quiénes, a quiénes va dirigido, cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, con qué recursos, cuánto me va a costar y en qué contexto. Si yo quiero utilizar estos 9 pasos, debo ubicarme espacialmente. Estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de odontología, estamos hablando de usuarios, pacientes, clientes que demandan, necesitan servicios de salud o que de repente no lo perciben como algo necesario. Sin embargo, está ahí. Me voy a los índices epidemiológicos, donde la caries dental y enfermedades bucales están ahí en el top de las enfermedades, de las patologías más prevalentes. Por tanto, hay necesidad. El punto es que probablemente las personas, los usuarios, aún no valoran o no se han dado cuenta cuán importante es para ellos la salud estomatológica. De lo que sí se han dado cuenta es que los temas de salud pueden golpear a un país y pueden detener la economía de un país. Y por ello es que estamos en un momento especial para poder desarrollar iniciativas, prepararnos para el futuro, emprender y empezar a sacar aquellas propuestas, aquellas iniciativas que quizá en algún momento quisimos desarrollar, pero no hay que hacerlo de forma vehemente, hay que hacerlo de manera sistemática, metódica, y la administración, la gestión, la gerencia y el marketing nos dan esas herramientas.
Dentro de esas herramientas, en este caso y en esta presentación, traemos el concepto de la prospectiva. Bien, como pueden ver en prospectiva, análisis, benchmarking, vigilancia, exploración de mercados, marketing en sí. Cuando hablamos de prospectiva, es importante tomar en cuenta cada una de estas variables y trabajar tomando en cuenta el histórico, lo que ya pasó, pero a la vez tomando en cuenta lo que está pasando en este momento. Y a su vez proyectarnos, de modo tal que estemos como en esta imagen, mirando hacia adelante. ¿Mirando qué? Mirando que el mercado, el sistema de salud cambió y que estos cambios son dinámicos. Y no es que hoy día cambió y ya mañana todo va a seguir igual y se va a mantener con ese cambio. No, van a venir nuevos cambios, van a venir nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque hay un nuevo entorno, hay nuevas reglas y hay nuevas maneras de hacer las cosas. Bien, hay un nuevo entorno, hay nuevas reglas y hay nuevas maneras de hacer las cosas. Y como hay nuevas maneras de hacer las cosas, es nuestro deber, si queremos emprender en el campo de la salud, si queremos entrar en el campo de los negocios, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta 5 grandes recomendaciones o consideraciones cuando queremos hablar de modelos de negocio. En primer lugar, tener un pensamiento estratégico. Cada paso que damos, cada actividad que realizamos, cada lugar que visitamos, cada persona que conocemos, cada espacio en el cual tenemos que interactuar, tiene que contribuir a mi desarrollo estratégico, pensando en mi empresa, en mi consultorio, en mi clínica, en mi negocio. Todo paso que doy, toda actividad que realizo debe ser estratégico. Tiene que ser pensado, analizado, viendo qué aspectos suman, qué aspectos restan y cómo puedo contrarrestar, cómo puedo tomarlo en consideración. Pensamiento estratégico o tener una estrategia no es lo mismo. Tener una estrategia es algo muy metódico y que se puede describir, pero el pensamiento estratégico es parte del día a día, es parte de la cultura, es parte de tu pensamiento, es parte de la toma de decisión que realizas de manera cotidiana. Así que el primer punto es estrategia. Estrategia en todo el nivel. Estrategia, el por qué estoy en esta conferencia, el por qué estoy escuchando esta conferencia, de qué me tiene que servir esta conferencia, qué información debo tomar de esta conferencia, voy a invertir 1 hora de mi tiempo, 1 hora y media de mi tiempo, ¿cuál va a ser ese gran beneficio que debo tomar? ¿El 100%, el 90%, el 30%, el 10%? Bueno, ese 10% es el que debes tomar y debes utilizarlo a tu favor. Armar bien tu entorno y desarrollar adecuadamente tu estrategia. El segundo punto, la adaptación. Porque si no hay adaptación, corremos el riesgo de extinguirnos. No significa que renuncies a tus principios, a tus fundamentos o a tu esencia. No, significa que te adaptes, que hay tecnología que se incorpora y que tú tienes que valorar, ver si realmente es costo efectiva, costo útil, costo beneficiosa y está basada en evidencia, de modo tal que tú la tomes y la adoptes como parte de tus prácticas. No se trata de copiar, no se trata de replicar todo, no se trata de adquirir por adquirir tecnología para ser más tecnológico y, entre comillas, adaptarme al mercado. No, se trata de adaptarte, pero esa adaptación tiene que ser natural, tiene que sentirse como parte de algo que vas construyendo en la empresa. Si tus clientes, si tus usuarios, si tus pacientes empiezan a demandar nuevos servicios o empiezan a preguntar por nuevas actividades, por nuevos procesos que tú no los tienes implementados, pues hay que tomarlo en consideración, analizarlo y ver cuán posible es que tú lo puedas incorporar y adaptarte para responder a esas demandas no satisfechas o no cubiertas por parte de los usuarios. La adaptación es importante porque nos va a permitir aplicar la estrategia y desarrollarnos y mantenernos en el mercado. Pero aparte de la estrategia y la adaptación, hay un tercer componente que necesitamos desarrollar y que afortunadamente lo tenemos como profesión, como muchas otras, y ese es el talento. Hay que hacer las cosas con maestría, con talento, con compromiso, con cariño, con amor. Cariño y amor por mi carrera,
Si yo he puesto un negocio, si yo he puesto un servicio, si yo presto mi atención en un servicio de salud bucal, pues tengo que desplegar todo el talento profesional. Talento para atender la parte clínica, talento para comunicarte con los pacientes, para transmitir tus ideas, para respetar sus principios bioéticos, de modo tal que tu atención sea adecuada, sea debidamente comunicada, sea beneficiosa. El talento tiene que estar presente en todo lo que hacemos. Cada cosa que hacemos, cada actividad que realizamos en los negocios, en la parte académica, en la parte empresarial, en la parte familiar, tiene que tener ese toque de talento. Hay que hacerlo bien. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. El cuarto componente que hay que tomar en consideración es la ideación. La ideación no es simplemente soltar ideas. Nosotros somos una fábrica de ideas. Somos un individuo, un ser humano que imagina, sueña y piensa mucho. Hasta lo hacemos dormidos. Pero el punto no es simplemente soñar. Hay que llevar las ideas al papel. Hay que transformarlas en algo que yo pueda mirar, leer y luego analizar y comprender. Yo puedo mirar las noticias, puedo leer los diarios, puedo ver en internet, puedo entrar a ciertas páginas, a ciertas redes sociales y tomar algunas ideas y decir, esto lo puedo aplicar, esto lo puedo desarrollar. ¿Por qué no lo hacen de esta manera? ¿Por qué no lo prestan de esta otra forma? Si solamente queda de manera abstracta en el pensamiento, a las pocas horas o a los pocos días, esa idea se esfumó. Pero si yo realmente hago una ideación y la plasmo, la describo y la tengo ahí, entonces voy a poder recapitularla, retomarla y profundizarla. ¿Y cómo la voy a profundizar? El quinto y último elemento, con método. Necesito aprender métodos. Así como en endodoncia aprendemos técnicas, procedimientos, métodos para hacer preparaciones biomecánicas, para hacer desobturaciones, así como en periodoncia aprendemos técnicas quirúrgicas, no quirúrgicas, para intervenir ciertas condiciones y aprendemos pasos, secuencias, procedimientos basados en evidencias y leemos y corroboramos y lo aplicamos en los pacientes, en los negocios, estimados colegas, en el campo empresarial, en la gestión, en la administración, funciona exactamente igual. Necesitamos aplicar métodos. No puede ser 100% ensayo-error, más aún cuando hay literatura, más aún cuando hay profesionales que ya han investigado en el campo de la administración, ya han investigado en el campo de los negocios y nos dan métodos. Y por eso es que cuando hablamos de negocios podemos hablar de métodos. Y aquí les presento un método. El Business Model Canvas, ¿no? O el lienzo de los modelos de negocio. Este Business Model Canvas o lienzo de modelos de negocios es un método, es una herramienta para diseñar, modelar una propuesta de negocio y que cualquier empresa, incluida un consultorio, un centro, una clínica, un policlínico, una tienda dental, una empresa consultora de servicios de salud bucal, una casa dental, un laboratorio, un centro imaginológico, lo puede emplear sin ningún problema, porque todas y cada una de esas organizaciones tiene un modelo de atención, una forma de cómo prestar sus servicios. Esta propuesta de Alexander Osterwalder, el autor de este Business Model Canvas, nos dice que la innovación del modelo de negocio se trata de crear nuevas formas de entregar y capturar valor. No es simplemente repetir las mismas fórmulas, es sentarse, analizar, innovar, pero esta innovación tiene que buscar nuevas formas, tiene que buscar entregar y capturar el valor de modo tal que pueda acercarlo hacia los clientes potenciales. Y por tanto, se llama lienzo porque es justamente de ese esquema. Es como un lienzo en blanco en el cual tenemos que inspirarnos y tenemos que empezar a dibujar, a graficar o a representar cómo va a ser tu modelo de atención, cómo va a ser tu modelo de negocio. Y por eso es que esta herramienta se ha vuelto tan ampliamente utilizada, porque nos permite generar modelos de negocios. Pero, ¿cuáles son las partes para generar un modelo de negocios? Si yo quiero emprender un nuevo consultorio, quiero abrir o adquirir una franquicia odontológica, quiero desarrollar, quizá pasando el COVID-19,
cuando esto se calme un poco más y volvamos a cierto entorno un poco más normal, quizá quisiera emprender en hacer turismo odontológico, quizá quiero desarrollar el campo de la odontología deportiva, quiero generar nuevos modelos, quiero dedicarme a importar materiales, a importar vestimenta para el personal de salud. ¿Cómo puedo armar un modelo de negocio? Bueno, 9 componentes. Son 9 componentes a tomar en consideración. Y vamos a hablar en orden. Primero, un segmento de mercado. ¿Por qué? Porque si no hay un segmento, no hay un público que esté dispuesto a comprar, a adquirir, a recibir el producto o el servicio, entonces, por más que tú tengas algo muy bueno, muy diferenciado, si no hay alguien que esté dispuesto a consumirlo, a participar en ello, pues ahí queda el modelo. Bien, lo primero es identificar el segmento. Y el segmento existe. ¿Por qué? Porque el mercado es grande. El mercado de la salud es bastante amplio. Las necesidades de atención son muy amplias. Los requerimientos de atención en salud bucal existen, están ahí. Por tanto, lo que tengo que hacer es identificar segmentos. Adolescentes, jóvenes, niños, adultos. ¿Qué tipo de adultos? Trabajadores formales, independientes, informales, dependientes, varones, mujeres. ¿Qué patrones de conductas de consumo tienen? Atención fines de semana, atención lunes, miércoles y viernes, atenciones en horarios a los cuales no estamos habituados a prestar un servicio. Necesito identificar, conocer, investigar el mercado para poder determinar segmentos. Y una vez que tenga el segmento, y para ello podemos usar herramientas como el mapa de empatía, por ejemplo, desarrollo y elaboro mi propuesta de valor. Una propuesta que diga, esto es lo que hemos generado para dártelo, para que tú lo puedas comprar, para que tú lo puedas adquirir. Nuestra propuesta de valor, algo que tenga ese diferenciador, ese diferencial que nos permita realmente conectar con el segmento. ¿Y cómo voy a conectar? ¿Cómo voy a acercar esa propuesta de valor con este producto, con este servicio? ¿Cómo lo voy a hacer? 2 grandes herramientas. Por un lado, definiendo y eligiendo canales de comunicación, canales de venta, canales de distribución, tiene que ver con marketing. Y por otro lado, estableciendo relaciones con los clientes. ¿Qué tipo de relaciones quiero con los clientes? ¿Cómo quiero que sea la práctica de mi profesión, de mi carrera con los clientes? Después de establecer canales y relaciones que tiene que ver con marketing, el siguiente componente es identificar cómo van a ser los flujos de ingreso, los flujos de venta. Necesito identificar cómo va a ingresar ese recurso económico financiero que es necesario para que la empresa funcione. Ese recurso económico financiero que es necesario para que el consultorio siga creciendo. Porque yo tengo que invertir en materiales, en equipamiento, en planilla, en personal, en capacitación. Por tanto, necesito conocer mi flujo de ventas, mi flujo de entradas de dinero. Y diversificar probablemente las fuentes. Después de ello, necesito identificar 3 grandes escenarios clave: los recursos, las actividades y los socios clave. Toda empresa maneja recursos clave. Toda empresa realiza actividades clave. Toda empresa trabaja con socios clave. Pero ¿cuándo realmente es clave? Es clave cuando se da la situación en la cual este socio, este recurso o esta actividad no se da, entonces el negocio no puede seguir avanzando. Por tanto, algo clave es aquello que realmente suma al negocio. Yo no puedo decir que en un consultorio dental un recurso clave va a ser la gasa. La gasa es un insumo cotidiano. Yo no voy a decir que un recurso clave va a ser específicamente la pieza de alta. Es un instrumento, es un equipamiento necesario, pero que no específicamente va a delimitar que el modelo se dé o no. En cuanto a las actividades, pasa exactamente lo mismo. No puedo decir que una actividad clave es de repente emitir un informe odontológico. Eso es una actividad cotidiana que está ahí, pero hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de actividades que si no desarrollas, si no las aplicas, pues entonces el modelo de negocio en la empresa, en la clínica, en la entidad, se cae. De igual forma, socios. No todos son socios. Yo no puedo decir directamente que mi socio es otro colega, que mi socio es el laboratorio dental. Va a depender mucho del nivel y el alcance de tu negocio.
si realmente la inexistencia de este socio afecta al negocio, entonces sí es un socio clave, con el cual necesitas negociar, necesitas tener una buena relación, porque este socio va a sumar al modelo de negocio. Y al final, una vez que tienes definido tus recursos, tus actividades, tus socios, quizá uno de los componentes más importantes, la estructura de costos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado hasta el momento no es que caiga del cielo, tiene una estructura de costos. Los recursos hay que comprarlos, hay que adquirirlos. Las actividades hay que desarrollarlas, hay que invertir para que se haga. Para que pueda establecer canales y relaciones, hay una inversión de por medio. Por tanto, es mi deber, de manera disciplinada, de manera ordenada, conocer la estructura de costos de mi consultorio, de mi negocio, de mi empresa, de modo tal que yo pueda identificar claramente cuál es el punto de equilibrio, cuál es la cuota mínima que debo cubrir para que mi negocio sea rentable. Eso requiere disciplina, eso requiere método, eso requiere formación. Por ello es que este Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio se convierte en una herramienta estrella, una herramienta de fácil comprensión, de fácil aplicación, porque básicamente es eso, es una matriz como la que ven, que toma en consideración estos 9 componentes, donde cada uno de ellos cumple un rol importante que nos permite identificar y entender el modelo de negocio. Y este Business Model Canvas se puede aplicar tanto para empresas que ya existen, como también para futuros emprendimientos. ¿Por qué? Porque finalmente toda empresa, toda organización, por más grande o más pequeña que sea, tiene una estructura, tiene una propuesta, y esa propuesta la llamamos modelo de negocio. El modelar la propuesta de negocio, el poder identificar estos componentes y plasmarlo libremente en mi lienzo y plasmar mis ideas y describirlas, me va a permitir analizarlo a profundidad, me va a permitir salir de la burbuja, poder ver todo lo que me rodea, todo lo que está alrededor de mí como empresa o como profesional, y empezar a identificar otros nuevos escenarios o identificar nuevas propuestas, nuevos segmentos, nuevas relaciones, nuevos canales, y poder revalorar mis actividades, mis recursos, mis socios. Pero eso sí, conociendo cuáles son mis fuentes de ingreso y conociendo cómo se genera mi estructura de costos. ¿Por qué? Porque todo esto implica hacer gestión, todo esto implica hacer administración. Por ello es que es tan importante que nosotros como cirujanos dentistas tengamos las herramientas de gestión, aprendamos herramientas de gestión, no para tener más pacientes, no para ser millonarios, sino para gestionar adecuadamente un servicio. Porque al gestionar adecuadamente un servicio, hacemos que este sea cada vez más competitivo, que se posicione más, que cumpla sus grandes objetivos y que lo haga con competitividad, es decir, proporcionando servicios, ofreciendo productos con la mayor eficacia y eficiencia, de modo tal que esto me permita a su vez repercutir en resultados con mayor rentabilidad, con mayores márgenes que me permitan que la empresa siga desarrollándose y siga creciendo. Esta información, estos conceptos empresariales de gestión, quizá no son tan digeribles o no sean conceptos que nos hayan enseñado o que apliquemos de rutina en la práctica, en la gestión de un consultorio, de una clínica. Por ello es que se deben aprender, se deben profundizar. Y podemos iniciar, claro, un curso, una conferencia, empezar a buscar de manera estratégica qué necesito. Quiero mejorar temas de comunicación, quiero mejorar temas de toma de decisiones, quiero aprender un poco más de planeamiento, quiero conocer más sobre estructura de costos, quiero conocer un poco más análisis financiero, quiero conocer estrategias de mercado, de marketing, ¿qué necesito desarrollar? ¿Ok? Entonces todo eso nos va a permitir el campo empresarial. Específicamente, ser mucho más eficaces, ser mucho más eficientes. Y eso nos va a su vez permitir ofrecer servicios, ofrecer productos, en todo caso, que puedan satisfacer a los mercados. Porque marketing en sí es satisfacer al usuario, es cubrir sus expectativas, es cubrir lo que necesita, no vender lo que yo quiero, no vender lo que yo tengo. Eso es un marketing de transacción, transaccional. Yo más bien busco un marketing de relación. Ese marketing que nos lleve a aplicar los principios gerenciales, administrativos, de forma ética y profesional,
pero encontrando y buscando ventajas competitivas, buscando el posicionamiento, buscando la diferenciación. Para ello, entonces, podemos tomar en cuenta otra herramienta. Y esta herramienta se conoce como brío. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere desarrollar una ventaja competitiva en la empresa, sea esta una casa dental, una fábrica, un centro comercial, una empresa consultora, una clínica, un policlínico, hay que identificar que las variables, los productos, realmente puedan ser valiosos. No me refiero a costoso, valioso. Es decir, que la gente pueda valorarlo como algo necesario, como algo que dentro de su percepción amerita invertir en ello. Es valioso. Y como es valioso, yo estoy dispuesto a invertir por ello. Por eso hablábamos al inicio de esta conferencia de las megatendencias. Por eso hablábamos también del contexto del COVID-19 y cómo la gente ahora valoriza o revalora con mucho más detalle la salud. Y es notorio, porque lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en los medios de comunicación, que de por sí la odontología, que de por sí la prestación de servicios, tiene nuevos componentes y por tanto hay que valorarlo más. Otro componente a tomar en cuenta es aquello que es único o específico, raro, ¿bien? Algo que sea difícil de obtener, algo que sea difícil de imitar, algo que sea único, ¿bien? Dentro de ello puede ser una técnica, un procedimiento, algún tipo de franquicia, algún tipo de tecnología, algo que nos pueda diferenciar, algo que sea raro y que a la vez nos permita ser inimitable, difícil al menos, difícil de copiar, difícil de duplicar, la forma en cómo prestamos, la forma en cómo atendemos, la forma en cómo nos comunicamos con los pacientes, la forma en cómo programamos las citas, la forma en cómo hacemos los controles periódicos. No necesariamente significa de que cada uno tiene que hacer una odontología diferente. No, hay que ver la odontología como un entorno de un servicio. La forma en cómo recibes a tus pacientes en la sala de espera, la forma en cómo le haces llegar por correo electrónico el presupuesto y el plan de tratamiento. Hay muchas cosas que tú puedes implementar de modo tal que sea inimitable y que el paciente, el usuario pueda valorar. Y finalmente, tomar en consideración que estos componentes tienen que estar inmersos en la organización, tienen que ser parte de la cultura, no simplemente hacerlo para vender más, no simplemente hacerlo porque quiero más pacientes, porque quiero atender más. No, sino porque esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestro compromiso de desarrollarnos. A eso llamamos esta herramienta brío, porque nos permite ver el valor, lo raro, lo inimitable y la organización. Si queremos hablar de un management en la práctica odontológica, de una gestión odontológica, de una administración de negocios en odontología, de una gerencia odontológica o cualquier otro concepto que ustedes deseen acuñar, necesitamos empezar a revisar métodos. Tenemos que empezar a explorar el campo administrativo, el campo de la gestión, sin descuidar el componente clínico, porque ese es el corazón de nosotros, es el corazón de las empresas odontológicas. Pero también hay que incorporar en nuestras prácticas administración, gestión. Esto nos va a permitir realmente encontrar ventajas competitivas y sostenidas. Literatura hay mucha, publicaciones hay muchas. Es cuestión de empezar a darle el espacio que amerita la administración y la gestión, de modo tal que nuestro panorama sea mucho más amplio y empecemos a ver lo que ocurre alrededor, con mis proveedores, con mis clientes, con mis competidores, con los sustitutos, con el entorno económico, el entorno legal, el entorno normativo, el entorno epidemiológico, de modo tal que a su vez yo pueda desarrollar modelos como los clásicos modelos que existen al día de hoy, modelos como los que se han ido desarrollando y posicionando a lo largo de los años y que al día de hoy en odontología ya se conocen. Ejemplo de ellos, las franquicias. Es un modelo de negocio, es una forma de trabajo que tienen los establecimientos de salud, ciertos establecimientos de salud, en los cuales le agregan valor a su marca, a su desarrollo y a su know-how, de modo tal que al tener ese valor lo ofrecen a terceros, a personas que estén dispuestas a pagar para adquirir el nombre, el conocimiento y la asistencia para replicarlo a menor o a mayor escala. Los centros odontológicos, desde los años finales de los 80s, inicios de los 90s, empezaron a buscar franquicias,
En nuestro país existen grandes franquicias odontológicas, líderes en el mercado, y que tienen su forma, su propio modelo de cómo gestionar y hacer negocio, sin perder, obviamente, la brújula y la orientación de la ética profesional. Hablar de franquicias, hablar del sistema de franquicia, implica una interacción entre un franquiciador, una empresa que tiene experiencia, posicionamiento, mercado, marca, know-how, en contraste con una persona o un grupo de personas o una empresa que quiere iniciar su desarrollo en el mercado, pero que quiere iniciarlo con cierta certeza, reduciendo la incertidumbre. ¿Y qué mejor que empezar ya teniendo un soporte, un respaldo, una asistencia de una empresa que ya lo tiene, de una empresa que ya tiene esa experiencia? El otro camino sería emprender por mi cuenta solo, pero eso va a demandar tiempo, recursos, y que poco a poco vaya logrando un posicionamiento. Por tanto, el trabajo con franquicias es un modelo de negocio que hay que explorar y que todavía da mucho por desarrollar en el mercado. Lo que hay que hacer es evaluar lo que existe, tomar lo mejor de ello, aplicar buenas prácticas, mejorar y potenciar los mercados de las franquicias y empezar a comprender cómo funciona. Otro modelo de negocio que se desarrolla y que ha estado en auge, pero que por temas de pandemia y epidemiología no se ha podido desarrollar en este último año, es el turismo en salud, el turismo médico, el turismo odontológico, en el cual apuntamos a otros mercados, apuntamos a mercados extranjeros, ya no apunto al mercado nacional. Prefiero centrarme en una, dos, tres, cuatro personas de afuera y que vengan y que se atiendan en mi clínica y que aprovechen en conocer Lima, que aprovechen en conocer Arequipa, Cusco, Huaraz y que hagan turismo en salud. Un tema de desarrollo que la OMS inclusive ha reconocido como un modelo a nivel mundial y que trae nuevos retos, trae nuevas reglas de regulación, de asistencia, de la parte clínica, pero que países como España, como México, como Brasil y demás, está a decir, otros países, lo desarrollan. Claro, por temas pandémicos se encuentra en stand-by, pero cuando esto pase, valdría la pena explorar estos modelos de negocio. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus márgenes de ganancia? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué mercados? ¿Y con qué recursos? ¿Y qué actividades realizan? El turismo en salud también llegó para quedarse. Simplemente que en este momento es bastante reservado, es bastante peligroso, pero va a llegar el momento en el cual esto se vuelva a normalizar. Y así como las franquicias, y así como el turismo se convierten en modelos, en propuestas, en sistemas de atención, la teleodontología, a raíz de este cambio forzoso, de esta disrupción que se da en el sistema, en el mercado odontológico y de salud en general por la COVID-19, vino para quedarse. No para reemplazar a la odontología convencional, en absoluto. No se puede reemplazar la odontología clínica, no se puede reemplazar la intervención quirúrgica, pero lo que sí puedo hacer es acercar el servicio y responder a ciertas necesidades que tiene el paciente, el usuario. Y lo puedo hacer con los aplicativos que ya conocemos y que existen, como lo que estamos haciendo en este momento, como que también puedo montar todo un sistema mucho más detallado, mucho más sistematizado, que me permita responder. Las clínicas lo han hecho. Muchas clínicas, grandes, pequeñas, medianas, han empezado a desarrollar el modelo de la teleodontología, de la teleconsulta. Modelo que no es que recién se haya inventado a raíz de la COVID-19, es un modelo que ya existía desde los años 90 y que se empezó a desarrollar a inicios de los 2000. Estos modelos de atención virtual por telemedicina, teleatención, pueden conducir inclusive a responder problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque a través de la teleodontología, de la telesalud, así como lo hacen en el Reino Unido, pueden acercar el servicio a la población más vulnerable. Y todo a través de un clic o de una llamada o de un WhatsApp. Bien, y como pueden ver, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido incorpora la experiencia de las empresas privadas, como las que estoy mostrando en este momento, para desarrollar telemedicina, teleorientación, teleconsultas, telemonitoreo, teleodontología y brindarle servicios, brindarle atención, facilitar el consumo, facilitar la prestación. Y esto suma a la salud. Por supuesto que sí. Y vino para quedarse. Y ya se venía desarrollando. Solamente que ahora, más que nunca, se está posicionando. Y las personas tienen la información al alcance de la mano, a través del celular.
tenemos que hablar de telecomunicación, tenemos que hablar de informática, porque eso es parte no del futuro, doctores, eso ya es parte de nuestro presente, lo estamos viviendo en este momento. Y como les dije, esto no es nuevo, no es que la telesalud recién se haya inventado. Aquí les muestro, bien, el Plan Nacional de Telesalud, la norma técnica de telesalud, la conformación de la Comisión Nacional de Telesanidad del Ministerio de Salud. Les hablo del año 2003, del año 2005, del año 2008, y que posteriormente, en el 2016, la Ley Marco de Telesalud, los decretos legislativos para optimizar la telesalud, el reglamento, ¿no? Y recientemente publicado este reglamento de la Ley 3421, ¿no? El decreto supremo que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Telesalud y también del decreto legislativo 1490 que fortalece los alcances de la telesalud. Estoy hablando de información que viene desde el 2003, 2005, 2008, empieza a consolidarse en el 2016, en el 2019, 2020 y 2021. Es todo un proceso, pero que vino para quedarse. No solamente tecnología sector privado, tecnología para todos, tecnología de alcance de todos, con las normas y directivas que el Ministerio de Salud sacó en el contexto de pandemia, de telegestión, de telemedicina, de teleorientación, de telemonitoreo. Por tanto, hay que tomar estas tendencias, hay que tomarlo, hay que empaparnos en ello, hay que empezar a verificar cuán aplicable es y si realmente mis usuarios, mis clientes lo necesitan y estarían dispuestos a consumir este servicio. Los seguros lo hicieron, inclusive antes de la pandemia. Y cuando esto salió fue muy criticado, porque hubo todo un sector que criticaba que la atención por teléfono, la atención virtual, la atención remota reemplazaba al médico. Y hubo todo un boom con respecto a eso. Tuvieron que quitar propaganda, quitar aplicativos, pero el tiempo y los cambios epidemiológicos, sociales y económicos, demográficos, le dieron la razón. Y por ello es que ahora todas las clínicas, todos los seguros, todos los sistemas públicos y privados cuentan con sistemas de telemedicina, telesanidad, teleatención. Y esto, como les digo, vino para quedarse. Y la teleodontología también, y no es algo nuevo. Existen mecanismos inclusive donde podemos incorporar tecnología que hay que evaluar si es costo efectiva, si es costo útil, si es costo beneficiosa, pero existen iniciativas. Simplemente hay que tomarlo, hay que analizarlo y ver si en efecto el paciente con esos aditamentos puede hacer la evaluación, puede simplificar la información para que el odontólogo tratante pueda orientar en su tratamiento. Bien, esto existe. Pero para ello hay que hacer un benchmarking, hay que hacer un benchmark, hay que mirar lo que está pasando alrededor. No puedo quedarme estancado en el consultorio, no puedo quedarme estancado en lo que ocurre en mi práctica profesional. Yo necesito prepararme para lo que viene, necesito mirar qué es lo que está pasando alrededor. A eso va el benchmarking, a eso va la prospectiva, a eso van todas estas herramientas que nos ayudan a desarrollar el pensamiento empresarial, de desarrollos, de negocios, de empezar a comparar alternativas, de empezar a buscar buenas prácticas, de ver cómo se hacen las franquicias, cómo hacen turismo médico, cómo hacen odontología deportiva, odontología ocupacional, cómo hacen odontología del sueño, empiezan a hacer auditorías, empiezan a hacer odontopediatría, odontogeriatría, patología, y empiezo a ver todo lo que hay a mi alrededor. No me quedo limitado en una burbuja. Empiezo a ver todo lo que hay a mi alrededor. ¿Por qué? Porque lo que nos rodea en ese macro y microambiente, amerita ser analizado, amerita ser tomado en consideración si estamos dispuestos a emprender. Los datos están dispersos, pero podemos acceder a ellos. Estamos en la época del acceso al conocimiento, del libre conocimiento. Por tanto, es un momento muy importante para que aquellos que toman decisiones, que son gestores de servicios, aquellos que quieren emprender un negocio, una empresa, del sector que fuere, pero en nuestro caso odontológico, empiecen a aplicar métodos. Benchmarking, prospectiva, son herramientas. Y todo esto nos prepara hacia el futuro. ¿Y a qué nos lleva el futuro? Y con esto voy terminando. Al cambio. Bien, el cambio. Ese cambio que es una especie de transición que nos lleva de un momento a otro, de un estado a otro. Tenemos que estar preparados para el cambio. Tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que tomar algunos indicadores, algunas referencias, algunas normativas que nos ayudan a hablar de la continuidad del negocio, de la resiliencia organizacional
de cómo responder a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el consultorio dental no es una burbuja, porque la práctica odontológica no vive en una cápsula, necesita conocer todo lo que está alrededor. Y justamente esta condición que está pasando en este momento por la COVID-19 es el mejor ejemplo para aplicar gestión del cambio. ¿Por qué? Porque estábamos en un status quo, con prácticas odontológicas que todos ya conocíamos. El uso de la mascarilla quirúrgica era lo habitual y nadie discutía ello. Usábamos la mascarilla quirúrgica como si nada en nuestra práctica, los guantes por ahí, esto o lo otro, algo más por aquí, un poquito más de bioseguridad, un poquito menos de bioseguridad, un poquito más de cuidado, un poquito menos de cuidado, el estar con la vestimenta odontológica, de repente ir por las calles y caminar con la vestimenta odontológica. Estábamos en un status quo, pero vino un problema, vino algo externo y generó caos, generó cambios, pero los cambios, así sean negativos, fuertes, y traigan consigo aspectos no muy buenos como los que están ocurriendo actualmente en el país y en el mundo, nos llevan al cambio. Y el cirujano dentista tiene que adaptarse al cambio, tiene que estar preparado para todo lo que viene después, para todo lo que se está haciendo en este momento, pero también para poder afrontar nuevos comportamientos, nuevas actitudes, nuevos perfiles de consumo, nuevas actividades. Y para ello, el cambio empieza por nosotros. El cambio empieza por la decisión de cambiar, de adaptarme, de mejorar, de profundizar, de revisar, de modo tal que pueda implementarlo, pero todo de manera planificada. Voy a planear, voy a establecer cuál va a ser mi plan de negocio, mi plan de desarrollo, mi modelo. Voy a mirar toda la información que hay alrededor y lanzarme. Voy a lanzarme a nadar, a construir mi propio futuro. ¿Dónde? ¿En un océano rojo o en un océano azul? Tú decides dónde nadar. Tú decides dónde competir. ¿Quieres competir en el océano rojo donde todos compiten, donde están todos los tiburones y pirañas, donde todos compiten por bajo precio, consulta gratis, por 2x1, por hacer 3 por el precio de 1, resinas con luz halógena, exodoncia sin dolor, endodoncia en una sola cita? ¿Quieres competir en ese océano rojo? Hazlo. Tienes la libertad y la potestad de hacerlo, pero también tienes la libertad de nadar en tu propio océano, construir, mirar el mercado, analizar el entorno, pensar con prospectiva, proyectar, hacer benchmarking, aplicar gerencia, hacer gestión y empezar a diseñar modelos, diseñar planes que te permitan nadar en un océano azul, donde la competencia pierde valor. No tiene mayor sentido hablar de competencia. ¿Por qué? Estoy en mi propio océano, nado en mi propio océano. Esto es un concepto que se toma en cuenta cuando queremos hablar de benchmarking, cuando queremos hablar de reingeniería, y por tanto nos sirve mucho cuando queremos hablar de modelos de negocio y de ontología empresarial. Entonces, a lo que debemos apuntar es a dar el salto, salir del océano rojo, salir de la zona de confort, romper el status quo de las clásicas prácticas odontológicas, me refiero a la atención en sí y de los procesos de atención, y empezar a buscar ese perfil empresarial, ese perfil de gestión que nosotros bien merecido tenemos y podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque nuestra profesión como cirujanos dentistas, el desarrollo de un consultorio, de un centro, de una clínica, de un policlínico, de un centro imaginológico, de un laboratorio dental o un laboratorio patológico o una casa dental o cualquier negocio del campo de la salud y de la odontología, amerita que se pueda administrar y gestionar, que pueda tomar las mejores prácticas operativas, tácticas y estratégicas para un adecuado control de mis recursos, para ser más eficaz y más eficiente, para cumplir mis metas, para alcanzar los objetivos, para promover un clima laboral adecuado que me permita consolidarme, que me permita desarrollarme. Pero eso lo voy a lograr tomando en cuenta algunas variables. Y con esto ahora sí termino. Innovación, renovación, adaptación, reinvención, pero también diversificación, expansión, focalización y participación. Todo esto hay que incorporarlo en el vocabulario de la práctica empresarial. ¿Por qué? Porque la odontología es complicada, no solamente a nivel clínico, también a nivel administrativo. Implica el manejo de muchos recursos, de muchos procesos, y que por tanto necesita que nosotros como cirujanos dentistas no solamente estemos actualizados en materiales, en técnicas quirúrgicas y en procedimientos clínicos, sino también en gestión. Para ello, mucha literatura,
y ya no solamente genérica, especializada en odontología, de gestión odontológica, de marketing en odontología, con herramientas para administrar, para gestionar, para gerenciar, para organizarnos. Por ello, la invitación a cada uno de ustedes a seguir profundizando el campo administrativo, seguir innovando, seguir emprendiendo, seguir desarrollando esa filosofía de la ontología en el campo de los negocios, de la empresa, del servicio, pero siempre de manera ética y profesional, con una conducta idónea, con una competencia leal, con mucho respeto entre profesionales, entre colegas, de modo tal que podamos saltar a ese océano azul, que podamos nadar libremente y consolidar nuestra empresa y nuestro posicionamiento. Me quedo con esta cita de uno de los gurús de la administración contemporánea, que es Peter Drucker. Peter Drucker nos decía, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que emprender, hay que desarrollar, pero esa valentía tiene que ir acompañada de formación, de conceptos. Y esos conceptos los podemos aprender en la gestión, en la administración. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias por su participación. Les voy a dejar mis contactos por si quieren profundizar un poco más de esta información. Muchas gracias. A nombre del Instituto de Salud Oral agradecemos al doctor Manrique por su brillante exposición, que somos seguros que ha sido de mucho interés para los participantes. Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho.